hace el llamado a la actualidad informativa, una noticia que ha sido el revuelo y que ha acaparado los titulares en lo que ha sido la tarde y ya noche en nuestra región latinoamericana. Y es que la foto que siempre preside como portada a lo que es la temática principal que se puede estar generando en el día o en la semana, no precisamente tiene que ver con algún hecho que haya ocurrido en el Medio Oriente o que haya ocurrido en Gaza, que ya de por sí hay noticias relacionadas a esa materia y la vamos a estar también analizando, pero tiene que ver con los últimos acontecimientos que se están generando en Brasil y que es prácticamente noticia en pleno desarrollo, que era esta enfrentamientos, pero pudiésemos ya catalogarlos históricos que se daban en el día de hoy y que está ahí como la tensión en el ambiente ante posibles represalias de esos grupos criminales a lo que fue el enfrentamiento que tenían hoy con organismos de seguridad ciudadana de la ciudad de Río de Janeiro, en unos enfrentamientos que se daban en una de las favelas más importantes de Brasil en contra de lo que es el tema del narcotráfico. Vamos a ir abordando esa noticia que ha estado generando bastantes titulares y ha estado generando bastantes noticias y que sigue dando de qué hablar, porque pareciera que detrás del operativo pudiese estar una intención política de cara a lo que es el tema de las elecciones del próximo año en Brasil y también pudiese estar desenmascarándose algo más que un operativo, en este caso de seguridad en contra de lo que son los grupos que manejan el narcotráfico en las favelas de Brasil y que ya es algo histórico, porque no estamos hablando de que son hechos recientes, sino es una realidad que se vive en las favelas de Brasil desde hace ya bastantes décadas. Vamos a estar ahí repasando, por ello lo que es la foto de portada del día de hoy, no son bombardeos ni en Ucrania, no son bombardeos ni en Gaza, son las causas, las consecuencias que terminan dejando los enfrentamientos que se están generando en una de los territorios que controlan estos grupos del crimen organizado y relacionados con el narcotráfico en Brasil. Vamos a estar ahí analizando un poco de qué pasó el día de hoy en lo que se cataloga como una guerra, un enfrentamiento bastante heavy, bajo fuego. Estuvo durante un buen tiempo lo que es parte de una de las favelas importantes de Río de Janeiro y que son controladas por grupos que manejan lo que es el microtráfico y el narcotráfico en Brasil. Vamos a estar ahí analizando al detalle, conociendo datos históricos, antecedentes, por qué se cataloga como ya un hecho histórico lo que terminaba pasando hoy, que deja por los momentos un saldo de más de 60 personas fallecidas, en donde todavía no se tiene una información exacta de quiénes serían esas personas que lamentablemente pierden la vida, si son personas, en este caso población civil, que se terminó viendo, que termina quedando en el medio de estos enfrentamientos. Si hay también, porque se habla de 4 policías muertos, o si forman parte de los que son, en este caso, muertos de los grupos criminales. Vamos a estar ahí viendo esas noticias, repasando, dando información y también trayéndoles un documental que conseguí en YouTube como para darnos un poco más de, de información o tener un poco más de información en torno a lo que es este tema de la guerra en las favelas, el tema del narcotráfico, quién es ese famoso grupo que hoy empieza a conocerse más allá de Brasil, que quizás mucha gente de otros países no conocen, que es el grupo, el comando que terminaba, en este caso, protagonizando todos los titulares. Hablamos de lo que es el Comando Vermelo, qué es el Comando Vermelo, también de qué se trata cuando se habla del primero Comando de la Capital, todos esos grupos, cuáles son
sus conflictos, rivalidades y datos históricos. Bueno, vamos a estar teniéndolos ahí en torno a lo que fue todo este operativo que se terminaba dando hoy, 28 de octubre del 2025, y que ya es catalogado como el operativo más importante e histórico que se haya generado en una favela de Río de Janeiro, porque se hablaba de más de 2.500 agentes y el resultado de más de 60 muertos, incluidos 4 policías y más de 80 detenidos, hasta hace hora y media, como datos oficiales que me imagino pudiesen estar incrementándose a lo largo de la noche que va a ser bastante tensa en Río de Janeiro, por lo que también es el despliegue que están haciendo las autoridades, también llamando a la población de que si no es necesario quedarse en sus casas, más que todo lo que son las zonas cercanas a las favelas, porque ante posibles represalias que pudiesen tomar, en este caso, estos grupos criminales, no solo contra la policía o las autoridades policiales, sino contra población civil, como para generar más caos en lo que es la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que tanto se conoce desde el punto de vista del turismo, pero que tiene ese lado oscuro, que es el tema del crimen organizado y el narcotráfico que se vive en las favelas. Por allá bastante empezaba a conocerse, más allá de Brasil, con esa famosa película que se llamaba Ciudad de Dios, en donde te reflejaba esa realidad de todo lo que es la evolución y cómo se termina creando un personaje tan negativo, cómo esto termina impactando en la sociedad. Te las recomiendo si no la han visto. Una película que se llama Ciudad de Dios y que pudiese darte como un reflejo de qué es esa realidad que vive el día a día en la población civil que vive en estas zonas conocidas como las favelas, que vendrían siendo como los barrios, para acá en Venezuela, las zonas populares, o lo que sería por lo menos en lugares como en Argentina, se conocen como las villas. Vamos a estar ahí repasando noticias, vamos a estar viendo dos documentales, uno un poquito más largo, uno más corto, relacionados a lo que es la historia, relacionados también a toda esa materia, para así darles una información bastante completa. También comenzamos con lo que es la noticia que termina acaparando todos los titulares hoy, en cuanto a hecho noticioso que se daba en inicios de la tarde, finalizando la tarde, y que se sigue desarrollando y que sigue generando, en este caso, más noticias. Y es que estamos hablando de que lo que es el tema del mega operativo que se terminaba dando en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, un mega operativo que también pueden ver que se sigue desarrollando de acuerdo a lo que son imágenes que nos deja la televisión brasileña en vivo, dos canales que tenemos ahí, CNN y otro canal este también local, en donde se está debatiendo parte de lo que es este mega operativo, la eficiencia o no de este mega operativo, como habla ahí el titular de CNN Brasil, y lo que es la guerra que se vivió, o que se sigue todavía viviendo en una de las favelas de Río de Janeiro. Ahí en lo que habla Brasil, Topovo dice 64 muertos, la policía realiza el operativo más letal en la historia en cuanto a números de fallecidos, que hasta se tenga en cuenta como cifra oficial. Y es que, como lo dice aquí el titular de la BBC, un mega operativo contra el grupo criminal Comando Bermejo, Bermejo, Bermelo en Río de Janeiro deja al menos 60 muertos y 81 detenidos, entre ellos 4 policías. Al menos 60 personas murieron y 81 fueron detenidas durante un operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo Comando Bermelo, conocido como Comando Rojo, en la traducción al español, en los complejos de Alamao y Penang de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Entre los muertos figuran 4 policías, según información de la Policía Civil, y también existen registros de policías y residentes de la zona heridos de bala.
El operativo involucró aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro, quienes cumplieron 100 órdenes de arresto en un área de 9 millones de metros cuadrados. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, describió lo sucedido como el mayor operativo de las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro. Y de por sí, ahorita se empiezan a generar otras noticias relacionadas con lo que vendría siendo el gobernador Claudio Castro, porque se habla que el operativo pudiese haber sido como un adelanto desde el punto de vista de estrategia política de cara a posicionarse como candidato a las elecciones a Brasil, a tomarse en cuenta, a tener en cuenta, a darse, perdón, en el año 2026. Empiezan a generarse ahí ese tipo como de rumores en torno a por qué termina dándose este operativo. Si también está la discusión de que en otras oportunidades se había solicitado, como decir, apoyo a lo que venía haciendo el gobierno central. El gobierno central, en este caso, en este operativo no fue informado de acuerdo a un comunicado que termina sacando, lo termina catalogando como un operativo más en busca de algún objetivo político a futuro. Que recuerden que también no solo desde el punto de vista de ser un aliado de Bolsonaro, sino también ser un rival de lo que vendría siendo el actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero también a lo interno de esa posición en Brasil se habla de que uno de los posibles candidatos a la presidencia pudiese ser el hijo de Jair Bolsonaro, que se había posicionado en lo que era la semana pasada en torno a toda esta temática que está ocurriendo en el Caribe, solicitándole a Trump apoyo desde el punto de vista de luchar contra el narcotráfico que hay en Brasil y haciendo operativos, si pudiesen apoyar en el punto de vista de operativos internos en Brasil. Y ocurre este mega operativo también y lo termina dirigiendo uno también de los voceros y uno de los posibles candidatos a esas elecciones. Entonces empiezan a generarse ese tipo de dudas también a lo interno de Brasil, cosas que han empezado a salir como comentarios que se han dado. Pero recordemos, un operativo que se terminaba dando hoy 28 de octubre del 2025, en donde ya se cataloga como el mayor operativo policial en la historia de Río de Janeiro, con más de 2.500 agentes a disposición, en donde terminaron hasta hace hora y media, como cifra oficial, 64 metros, entre ellos incluidos 4 policías y 81 detenidos. Y el objetivo era frenar la expansión del comando Vermelo en los complejos de Pena y Alamao, zonas claves para el tráfico de droga. El tema es hasta qué punto en realidad ese era el objetivo, porque recuerden que también a lo largo de la historia, porque esto no es algo que es nuevo, ya esto es algo que se ha dado en otras ocasiones, y que se sigue repitiendo, quizás este operativo es el que termina generando, como decir, mayor impacto por el hecho de haber sido el operativo con mayor, en este caso con mayor víctimas fatales y también con todo lo que ha sido la cobertura mediática que se ha estado generando en torno al mismo. Pero no es como decir el único operativo que se ha realizado y más teniendo en cuenta que esto es una realidad que se viene viviendo en Brasil desde hace muchísimas, pero muchísimas décadas. Prácticamente pudiésemos hablar de hace más de 50 años que se vive esta realidad entre lo que son grupos criminales que nacían en su momento como grupos con una ideología cercana a lo que era el ir en contra de la dictadura que se vivía en Brasil en ese momento, pero que después fueron arropados por lo que fue el aparataje del mundo del narcotráfico y se terminaron desviando en lo que era su tema de la lucha y forman parte hoy de lo que son los grupos criminales y narcotraficantes del Brasil. Sigue la noticia, el operativo forma parte de una iniciativa del gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del comando Vermelo en una de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil. Dice, este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales
y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días, declaró el gobernador en una conferencia de prensa este martes. Un operativo estatal contra los narcoterroristas porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas, agregó el gobernador. Dice, entre los detenidos se encuentran los líderes del Comando Bermelo, acusados de tráfico de drogas en la región. El arresto de uno de ellos, conocido como Velao, fue anunciado durante una de las conferencias de prensa del gobernador Castro. También informó que durante la operación se incautaron 31 rifles, además de una gran cantidad de drogas. El Comando Bermelo, que nació en una prisión de Río de Janeiro en los años 1970 como un grupo de autoprotección de los detenidos, y una organización especializada en la investigación sobre el crimen organizado en América Latina. También después de incursiones en el tráfico de cocaína, desde entonces se ha convertido en una organización criminal que mantiene su base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro. Los enfrentamientos entre policías y traficantes ocurren principalmente en áreas con mucha vegetación, en donde los delincuentes intentan cerrar carreteras en la región como la Avenida Brasil, según el gobernador. Todos los batallones en Río de Janeiro están en estado de alerta ante posibles represalias que se pudiesen dar en la noche o madrugada en la noche de hoy 28 de octubre y madrugada del miércoles 29 de octubre. Durante la mañana los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a las policías. También fueron vistos huyendo en fila durante la operación, mientras que otros levantaron barricadas con vehículos quemados. La policía militar desplegó a todos sus efectivos en las calles, suspendiendo las actividades administrativas. Más, hasta se veía el control tan bárbaro que tenían estos grupos que, como decir, en las zonas de acceso a la favela estaban bloqueadas por vigas de un tamaño bastante considerable y que estaban asentadas sobre bases de cemento. Y después de lo que era parte del operativo que se había logrado, las autoridades empezaron como a desarmarlas con lo que, empezar a desarmar lo que eran todas esas estructuras que impiden el acceso de blindados y otro tipo de equipos más desde el punto de vista táctico para poder avanzar en la zona. Dice, Castro destacó que el uso de tecnología, estrategia e inteligencia fueron fundamentales para el éxito de la operación, pero criticó la falta de apoyo del gobierno federal. Nuestras policías están solas. Lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad o de defensa. Es Río de Janeiro completamente sola, cosa que termina siendo refutada por el gobierno federal en un comunicado en donde terminaba catalogando de que ni se le había solicitado como tal apoyo y también terminaban viendo el operativo como una trama más allá del hecho de seguridad ciudadana, como una trama con un objetivo político. Y según una nota enviada a BBC News Brasil, el Ministerio de Justicia y Seguridad informó que mantiene su actividad en Río de Janeiro iniciada en octubre del 2023 y que la operación seguirá vigente hasta el 16 de diciembre con posibilidades de ser renovada. Además, según el organismo, el Ministerio de Justicia respondió a todas las solicitudes del gobierno de Río de Janeiro para el empleo de la Fuerza Nacional en apoyo a la seguridad pública federal y de cada estado. Desde el 2023 ha habido 11 solicitudes de renovación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en el territorio de Río de Janeiro, todas acatadas, destacaba el gobernador. Pero parte de lo que también se tenía como información de lo que toda esta violencia que se terminaba desatando hoy en las calles de Río, específicamente en lo que es las zonas cercanas a las favelas, es que tiene que ver con los orígenes de la agrupación, que es la que termina llevando a cabo este tipo de enfrentamientos con los cuerpos de seguridad ciudadana. Y es que es la conocida como el Comando Bermelo o el Comando Rojo, que tiene sus orígenes en lo que era la prisión de Ilha Grande en Río de Janeiro, en donde su líder era Rogério Lengruber, y que inicialmente comenzó como una alianza entre presos comunes y militantes de izquierda que resistían a lo que era la dictadura militar de Brasil de ese entonces. Pero como todo movimiento,
que a lo largo de la historia se ha visto involucrado después con lo que es el tema o la estructura del narcotráfico, terminaba desviando lo que era su lucha, como decir, de inicio, y después terminaba siendo arropado por todo lo que era la estructura y negocios ilícitos del narcotráfico. Su nombre proviene precisamente de una palabra que se llama la falange vermela, que es la, como decir, la denominación del grupo, de acuerdo a lo que era la ideología revolucionaria de ese momento, en cuando resistían a lo que era la dictadura militar por allá en lo que era los inicios de la década de los 70 y finales también de esa década. Con el tiempo terminaron viéndose totalmente disueltos lo que eran esas bases ideológicas y se terminó transformando en una organización criminal que está centrada en lo que es el narcotráfico, el robo, la extorsión, secuestro y el sicariato, y hasta el punto de convertirse en lo que hoy tiene como influencia, y no solamente en el Brasil, sino también conexiones o grupos relacionados a estas bandas criminales en países como Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Colombia, y se habla hasta del sur de Venezuela en lo que es la zona minera. Y también alianzas con otros grupos internos de Brasil, pero con menor impacto, pero llegó a tener hasta el control en su momento de casi el 90% de las favelas de Río de Janeiro, y con ello imponiendo a través de la violencia y a través de lo que es la distribución, o sea, lo que se conoce como el microtráfico, y después expandiéndose allá a fuerza mayor, imponer por la fuerza y por la distribución de las drogas lo que es su poder en las favelas de Río de Janeiro. Tiene también parte de estos enfrentamientos, tienen también su raíz en lo que es también las rivalidades que existen con otros grupos que tienen también peso, entre ellos uno de los que se hacía también protagonista el día de hoy, como que aprovechando a ver si terminaban capturando zonas mientras se realizaban estos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo Comando Vermelo. Hablamos de lo que es el grupo Primeiro Comando da Capital, por sus siglas PCC, que mantiene una guerra sangrienta por el control de lo que es el narcotráfico en Brasil, y con ello una lucha también con el Comando Vermelo y con las fuerzas de seguridad ciudadana, pero tiene como decir un peso menor en comparación a lo que es la estructura del Comando Vermelo, que se habla que es una estructura que puede manejar fácil alrededor de más de 50.000 combatientes, o sea, como en este caso, personas que están adiestradas para el combate en el terreno desde el punto de vista del control de las favelas. También recordar que lo que es el impacto, obviamente, que termina generando esto desde el punto de vista de la sociedad es población civil que se ve vulnerable, que se ve violada sus derechos humanos, no solamente por un Estado que ya no está presente desde hace bastantes décadas más, pero hablábamos de lo que es también la tragedia que terminan viviendo después la población civil, que es la que se termina viendo afectada, porque termina viendo vulnerados sus derechos, termina no solamente siendo vulnerados sus derechos por estos grupos criminales, que ya por la fuerza y a través de la violencia terminan marcando territorio en esos lugares, sino también terminan siendo vulnerados sus derechos a través de la que es la ineficiencia y la falta de un Estado presente que termine dándoles seguridad ciudadana a estos ciudadanos que también tienen derecho, vivan en donde vivan, porque se supone que la seguridad no solamente es para demostrar un espejismo de que todo es bonito en Río de Janeiro y que las playas todos son chéveres y todo es alegre, sino que debería ser para toda la población y no querer tapar esa situación y dejándole, como decir, el terreno a estos grupos relacionados al crimen organizado y al narcotráfico. Obviamente, esto es imposible, este tipo de hechos que se suscitan y que no solamente se suscitan en el Brasil, sino que ocurren en gran parte de Latinoamérica, es imposible no relacionarlo con la política.
porque eso va así, entrelazado, lo que es el tema de la convivencia de estos grupos criminales en esos territorios, con lo que es la ineficiencia del Estado, llámese Estado federal en este caso en Brasil, llámese Estado local en este caso lo que vendría siendo la gobernación, porque forma parte lamentablemente de lo que es la convivencia entre la política y los grupos criminales y que no solamente, vuelvo y repito, pasa solamente en Brasil, sino que eso se repite bastante en gran parte de Latinoamérica. ¿Por qué decimos esto? Porque desde hace un tiempo que se viene hablando de todo, por lo menos de unos años atrás, reciente, de lo que vendría siendo la ineficiencia que ha tenido el gobierno federal en torno a este tema. Y ahorita en Brasil también, y no solamente el gobierno federal, sino también en este caso las autoridades locales. Entonces, teniendo en cuenta que viene una elección presidencial en un próximo año, entonces empiezan a aparecerse como figuras que quieren aprovecharse de supuestamente una lucha frontal contra estas agrupaciones criminales de cara a lo que son las elecciones. Porque si tú quieres promover mano dura o quieres militarizar y quieres tratar de llevarle una paz que no solamente quede en un hecho de un operativo cada cierto tiempo, sino una paz duradera a este tipo de población, debería realizarse no solamente un mega operativo, sino todo un despliegue de inteligencia, todo un despliegue en este caso, de seguimiento para terminar de acabar con lo que vendrían siendo estos grupos delictivos. Pero, vuelvo y repito, está el hecho de que la omisión del Estado la coacta, y en este caso la convivencia termina también teniéndole resultados, porque a lo largo de la historia también se han dado a conocer hechos en donde estos grupos criminales a veces terminan teniendo negociaciones con la política para, en este caso, o a través de un político en específico o a través de un movimiento en específico, el tratar de controlar lo que vendría siendo los votos en esta zona, a través de lo que es la violencia y también el tratar de limpiar la imagen de un político a la hora de que se necesite a través de negociaciones que se lleguen desde el punto de vista de como que contrólame el tema de la criminalidad, que no se lleven hasta esta zona y tú haz lo que tú quieras en lo que vendrían siendo las favelas. Esto ha ocurrido, se han dado hechos y se han dado denuncias y se han dado detenciones a lo largo de todas estas décadas de políticos que han estado relacionados con estos grupos criminales con el fin de tener en este caso, algún beneficio de imagen o algún beneficio político en una elección, utilizando estos grupos criminales para lo que es la coacción de los votos a través de lo que es la violencia, o sea, el obligar a la población de un sitio en específico a votar a un candidato en específico, el de tratar de limpiar una zona turística para reflejar una imagen de tranquilidad, pero a lo interno de esos lugares, en lo que se conocen como favelas en Brasil, termina siendo una violencia bárbara la que se termina viviendo porque son cantidades y cantidades, decenas y hasta de miles, hablando desde el punto de vista histórico, las víctimas que han fallecido producto de lo que es el tema de estos grupos criminales y el tema del tráfico de drogas y los enfrentamientos entre bandas y los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad a lo largo de la historia. Por eso es que nunca hay que dejar de lado el analizar este tipo de situaciones con lo que es la materia de relacionarlos con lo que es la política. Pues la política siempre va a estar presente y más en este tipo de hechos porque siempre existe lo que es el lado oscuro de la política. Ya de que capaz termina siendo siempre así, pero a los hechos nos remitimos y a lo que son los papeles en cuanto a lo que han sido documentación que se tiene, que termina confirmando esta relación entre grupos criminales y política y cómo terminan usándolos en algunos momentos y quizás
hasta pudiésemos llegar a especular en este caso, a la espera de saber a profundidad qué terminaba pasando, de que este mega operativo pudiese haber sido porque alguien terminó este, no, no aceptando una solicitud de un lado o del otro y termina en este caso buscando eliminar al cabecilla del momento para después imponer a otro con el cual poder negociar nuevos términos en cuanto a política y grupos criminales. Que eso, yo repito, es algo bastante, pero bastante común. Más adelante voy a estar colocándoles dos documentales, uno un poquito más largo y uno más corto, que guarda relación en lo que vendría siendo que es el Comando Vermelo, que es lo que la organización criminal que termina siendo noticia el día de hoy, y los orígenes recientes de la violencia. Cuando hablo de reciente, hablo de quizás de los últimos 8 o 10 años de la violencia en las favelas de Brasil, en cuanto a los liderazgos que terminaban dominando, cómo estos terminaban después siendo traicionados, comienzan los enfrentamientos entre otros grupos, aparece la figura del Comando Vermelo también en cuanto a cobertura, en cuanto a tema de armamento y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a estar ahí viendo ese documental más adelante como para tener otro tipo de datos. Datos así a resaltar, el Comando Vermelo era su líder principal como tal, se conoce como Edgar Álvarez de Andrade, alias Doca o Urso, que en la tarde de hoy aparecía por ahí la posibilidad de que estuvieran buscándolo en el sentido de que estuvieran o pudiesen haber conseguido capturarlo, no se tiene todavía confirmación como tal, pero pudiese haber ocurrido la captura de este líder principal o máximo líder de lo que es el Comando Vermelo, y que en otras oportunidades ha tenido otros líderes relevantes como Ederson Xavier de Lima, alias Bore, que fue detenido en septiembre del 2025 en una playa de Brasil. Y por otro lado está el otro grupo también que hay que tener en cuenta en todo este tema, que es el Primeiro Comando da Capital, conocido por sus siglas PCC, que su líder histórico es Marco William Herbert Camacho, alias Marcola, que está preso desde 1999 y está cumpliendo una condena de 340 años de cárceles, pero como todos sabemos, todo líder negativo termina también manteniendo su influencia, así esté dentro de una cárcel, y eso es algo bastante común en lo que vendrían siendo las cárceles en Latinoamérica. Su sucesor actualmente operativo es Marco Roberto de Almeida, alias Tuta, quien fue señalado como el cabecilla y terminaba siendo capturado en mayo del 2025 en Bolivia. O sea, en los últimos meses se le han dado golpes bastante duros a lo que son las estructuras o los liderazgos de estos grupos criminales de Brasil. Pero como todo grupo criminal, obviamente terminas cortando la cabeza, pero si tú no terminas barriendo por completo al grupo criminal, tú cortas la cabeza y aparece otras tres más, después aparecen las subdivisiones, si hay traiciones a lo interno de los grupos, aparecen otros grupos violentos, y entonces eso es sucesivo, al menos que termines cortando de raíz. Y esa es la gran problemática que se vive en todos nuestros países, que es que la violencia de los carteles o de los grupos criminales nunca se termina ejecutando por completo en cuanto a la desaparición o al terminar de destruir toda la estructura, sino siempre se hace un aguaje para lo que es el tema de presentar de una lucha como tal contra estos grupos, pero resulta que termina siendo peor la situación porque se termina incrementando más la violencia. Y cuando hablamos de la violencia, es lo que desde el punto de vista histórico se tiene. Según el Instituto Girape, entre el 2006 y el 2016, más de 33.000 personas, o sea, entre el 2006 y 2016, apenas en 10 años, más de 33.000 personas han muerto por la violencia armada en muchas de las favelas en Río de Janeiro. Imagínense el grado de violencia en que se ha vivido con estos grupos criminales. Y
como decíamos al inicio, este es el operativo más grande que se ha dado en cuanto a víctimas fatales. En otras oportunidades, en el 2021, lo que se conoció como la operación policial Jacareciño contra el narcotráfico dejó 28 muertos y varias incursiones entre el 2007 y 2022 habían dejado decenas de muertos en enfrentamientos entre el cuerpos de seguridad ciudadana y grupos criminales. Otros así datos a tener en cuenta en cuanto a lo que es esta problemática que se vivió el día de hoy en Brasil y que por lo menos aquí la gente de F publica parte de lo que fueron las imágenes que nos dejaba hoy toda esta violencia que se vivió en las calles o en las adyacencias a algunas de las favelas de Río de Janeiro, para ser más preciso. Se terminaron utilizando vehículos, autobuses como parte de las barricadas para impedir lo que era el ingreso de las fuerzas de seguridad. Otra parte de las imágenes aquí que dejaba, que recogía la gente, en este caso de la gente de Reuters, de lo que era toda la movilización que se hizo. Lo pasa así es porque se cae el VPN. Como aquí no nos podemos conectar, sino a juro tenemos que usar VPN para poder ver Twitter. Ojo, lo más curioso es que este hecho se da en el marco de, como dice ahí la nota, de lo que se espera de la COP, que es el evento desde el punto de vista climático que se va a llevar a cabo en Brasil. Imagínense que se termina dando esta situación en el marco de un evento mundial en el cual se aspira a que vengan representantes de muchísimos países y entre ellos quizás líderes mundiales. Todo ahí, el uso de equipos blindados, ocurren este tipo de situaciones. Y también me imagino que toda la problemática que es que quizás parte de esa gran cantidad de fallecidos que se dieron hoy, más de 60, es posible que muchos sean población civil que se termina quedando atrapada en los enfrentamientos entre lo que es la seguridad ciudadana y los grupos criminales. Comparte, siguen más imágenes que se recogían. Voy a buscar aquí para que pueda escuchar. Era parte de todas las imágenes que se recogían. Bueno, por lo menos en este caso, parte de lo que era lo que se terminaba incautando a los detenidos, a los más de 80 detenidos que se terminaban consiguiendo. Esto fue quizás una de las imágenes que más acaparaba las noticias, que era los enfrentamientos que se escuchaban al fondo, algunas zonas que eran todo el humo, eran las barricadas que tenían los grupos para que no ingresaran como tal las autoridades. Pero imagínense la cantidad de explosiones y disparos que se escuchan. Vamos a ponerlo otra vez.
era la propia guerra en Río de Janeiro. Acá en Venezuela se vivió un hecho así hace un par de años con grupos delictivos que tenían tomado zonas de lo que es el oeste de la ciudad capital aquí en Caracas y era prácticamente recordar la misma situación, el mismo ruido en cuanto a cantidad de armamento que se usaba, explosiones y demás, y humo y demás, o sea, pero en este caso ocurría en Río de Janeiro, en Brasil. Eh, Otro hecho curioso es este, se hacía uso de drones por parte de los grupos criminales, de drones para lanzar bombas desde los drones, igualito así como se ven los que son las imágenes que se llegan a capturar en la guerra en Ucrania. Bueno, en estos grupos criminales de la favela utilizaban drones para lanzar bombas a los que eran la policía con la que se estaban enfrentando en la zona. Y aquí otra imagen que está por aquí. ¿Qué pasa por ahí? Se quedó como pegado el. A ver. Ah, ya. Y esta era otra imagen desde otro punto de vista en donde se veía todo el efecto que había generado o que estaba generando en ese momento los enfrentamientos que se estaban dando. Estamos hablando como que si estuviéramos viendo el momento de una guerra que se estuviese dando en Río de Janeiro. Y recordemos que lo complicado que vendrían siendo este tipo de situaciones, porque estamos hablando de que no son lugares planos como pudiesen ser ciudades como en Estados Unidos o en algunas ciudades que hay aquí en Latinoamérica, pero lo complicado es la geografía que terminan dándose para la situación en cuanto a la cobertura, en cuanto al accionar de los organismos de seguridad para poder enfrentar a estos grupos criminales que conocen la zona, que saben cómo moverse dentro de la zona. Imagínense lo complicado que es manejar este tipo de operativos, ya más allá del hecho de que si se tuvo que dar o no se dar, hablamos de la logística en cuanto al tema del operativo. Y aquí otra información en cuanto a lo que eran parte de lo que se decomisaba, como parte de lo que terminaba decomisando las autoridades brasileñas en cuanto a lo que era armamento de todo tipo. Tenías ahí desde rifles, AR-15, PAL, de todo, de todo. Lo que tú quisieras prácticamente desde el punto de vista de armamento de guerra, lo tenían en posesión estos grupos criminales y me imagino que todavía, porque estamos hablando de que son más de acuerdo a datos que están dando medios, se hablan de más de 50.000 personas. Forman parte desde el punto de vista de logística de armamento de este grupo conocido como el Comando Vermelo. Aquí te colocaban una foto en donde te describían parte del arsenal, AR-15, HK G416, una Beretta, una Storm, otras AR-15, una Punisher, unas AKMS, unas AR-10, unos FAL, o sea, de todo. Si tú querías buscar, como decir, cuál es la logística de estos grupos, aquí tienes un ejemplo, solo un ejemplo en una foto de la cantidad de arsenal que maneja esta gente. También se conseguían este tipo de armamentos en zonas boscosas del área. Bastante impresionante la cantidad de armas que terminan recogiendo estos grupos criminales relacionados a lo que es el narcotráfico en Río de Janeiro. Y para hablar de eso y para conocer un poco más en torno a lo que es la historia de estos grupos criminales, les quería traer dos videos que conseguí en YouTube. Uno titulado en este caso del canal Militarmente, uno titulado Las favelas más peligrosas por dentro, la narcoguerra de Brasil. Me llamó bastante la atención y bueno, vamos a traerlo para lo que es
poder tener una información más completa de la historia y todo lo que es la temática relacionada a este hecho que terminaba ocurriendo hoy en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. La narcoguerra de Rosinia tiene todos los ingredientes para hacer una serie televisiva sobre narcos, con intrigas, traiciones y giros inesperados. Esto es un documental que en sí te va a dar como un panorama de lo que es la violencia que se vive en las favelas más peligrosas de Brasil y por el control del territorio y por el control obviamente de lo que es el tráfico de droga, pero más que todo de lo que fue la lucha que se terminaba dando hace entre 8 o 10 años entre lo que era el manejo de la droga, cómo terminó después ocurriendo lo que siempre ocurre en este tipo de organizaciones, traiciones, aparecen otros nuevos liderazgos, en este caso el liderazgo anterior busca como es el apoyo como tal de grupos armados y aparece la figura de lo que se conoce hoy y quienes fueron titular el día de hoy, el Comando Vermelho. La lista de personajes criminales cinematográficos es tan inmensa como siniestra, pero hoy vamos a centrarnos en dos capos particulares, Nem y Rogério 157. Los enfrentamientos sangrientos y despiadados entre estas facciones narco en Rosinia, la mayor favela de Río de Janeiro y de todo Brasil, son responsables de la escalada en la criminalidad de la zona, que se traduce en el impresionante y lamentable número de víctimas mortales tanto de civiles como de fuerzas de seguridad. En el video de hoy vamos a presentarles este estado paralelo narco, quiénes son los protagonistas de esta guerra y cuáles son sus problemáticas. Les aseguramos que lo que están a punto de ver no tiene nada que ver con el carnaval carioca, sino más bien con un desfile criminal incontrolable. Prepárense para meterse en el sitio más caliente y peligroso de Brasil. Bienvenidos a Militarmente. Comencemos. La terrible Rosinia en Río de Janeiro es la favela más grande de la ciudad brasileña y cuenta con... La Rosiña era parte de los lugares en donde se terminaban, porque no solamente fue ahí, fueron varios sectores en el día de hoy en donde se terminaban dando esta violencia que se vivió en Río de Janeiro, y específicamente son como los sectores en donde tienes el acceso más, como decir, más principal a este tipo de favelas que son controladas por estos grupos, entre ellos la Rosiña, que es la que se habla aquí en el, en el video. con oficialmente 70.000 habitantes, pero en realidad se cree que son más de 250.000 según los propios pobladores. Es considerada uno de los sitios más peligrosos del mundo, compitiendo directamente con las plazas de algunos imperios narco de México y Colombia. Por levantarse entre algunos de los barrios más ricos de Río, en la turística zona sur de la ciudad, Rosinia ha sido desde siempre un lugar estratégico para el narcotráfico, con potenciales clientes de todas partes del mundo y con mucho poder adquisitivo. Para intentar evitar ese suculento negocio y que Río se convierta en un punto narco como Jalisco, el gobierno brasilero destinó en innumerables ocasiones recursos de la policía y fuerzas armadas para controlar la situación. En tropas que van desde los 400 a los 4.000 hombres, dependiendo del operativo, el Ministerio de Seguridad ha pretendido eliminar el narcotráfico en Rosinia, como se ve a continuación. Era lo que hablábamos. Dicen, han pretendido, pero si en realidad tú quisieras acabar con el tema, este tema, fueras más mano dura y fueras más radical desde el punto de vista de la palabra como tal, ir a la raíz del problema, que es el abordar el terreno desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de levantamiento de información para poder ir contra toda la estructura del microtráfico y los líderes como tal de este tipo de organizaciones criminales. Pero estamos hablando de que este tipo de palabras de que
se ha ido abordando, se ha ido buscando la manera de no sé qué vaina reducir, se termina repitiendo desde hace más de 50 años, por lo menos en el caso de Brasil. Aunque suene increíble, existen rutas turísticas por las favelas en las que los turistas van a conocer Son bastante conocidas esas rutas porque la puedes ver con cualquier youtuber ahorita que van para allá y resulta que quienes manejan el control, la seguridad, quienes manejan el ingreso, quienes manejan lo que puedes grabar, lo que no puedes grabar, lo que puedes, por dónde te puedes desplazar dentro de la favela, es las organizaciones criminales. este hostil y pintoresco ambiente. A pesar de que la droga, la violencia y los narcotraficantes siguen siendo el pan de cada día para miles de habitantes, estas visitas de turismo proveen a la población de ingresos que les son muy necesarios. Sin embargo, estas visitas también representan un riesgo, como fue el caso de una turista española que murió en una balacera con la policía cuando su taxi fue confundido por un vehículo narco en el año 2017. Hace algunos años la favela de Rosiña ha sido dividida a la mitad por dos grandes grupos de narcotraficantes que luchan entre sí, por lo que la violencia y los asesinatos son los que imponen el orden interno. En 2017... Quédense con esa parte, por lo menos en lo que ha sido la violencia en los últimos 8 o 10 años. Dos grupos criminales. Y quédense con lo que van a ser los nombres, porque son los que son titulares el día de hoy con los hechos ocurridos en Río de Janeiro. Esta aglomeración de casas precarias, que se extiende sobre una colina en medio de una rica zona sur de la ciudad, ha sido la arena de enfrentamientos provocados por una presunta guerra entre el bando de Rogério 157 y el de su antecesor, Antonio Francisco Bonfim, alias Nem, detenido desde 2011. Por supuesto, el precio de esta guerra la pagan siempre los vecinos, que deben vivir entre la violencia, como puede verse en el próximo video. Fica deitado, fica deitado. Freezer. Parede, ó. Todo mundo aqui da UPA, do CAPS, aqui dentro do laboratório, porque a polícia invadiu a clínica da família. Tá todo mundo escondido aqui dentro. La terrible contienda que se libró a escasos kilómetros de la playa de Ipanema oponía a dos bandos de la misma facción de narcotraficantes llamada Amigos de los Amigos, o también conocidos por sus siglas ADA. Las hostilidades entre ambos grupos comenzaron más explícitamente en 2017, cuando en agosto de ese año Nem, que estaba encarcelado en una prisión de máxima seguridad en el estado de Rondônia, al norte de Brasil, ordenó que su sucesor al frente de los negocios, Rogério Avelino da Silva, Rogério 157 para los amigos, dejase la favela. Esto significó una ofensa mortal e insultante para su segundo, quien no dudó en tomar represalias salvajes. Esto fue hace 8 años. Ocurre entre una división en uno de estas organizaciones. Y el que vendría siendo como el lugarteniente del que era el líder y que habían capturado, termina traicionando, termina queriéndose quedar con el negocio y la broma y todo lo que es el poder dentro de la favela. Y el que había sido capturado y que era el líder como tal, busca la ayuda de un grupo bastante, pero bastante conocido en Brasil y que es bastante, pero bastante violento en su accionar. Si bien la fricción entre los dos mandamás ya venía acumulando resentimientos debido a la ambición de poder desmedida de Rogério 157, el factor principal se debió a la mala relación que este lugarteniente tenía con Danubia Rangel, la esposa de Nem. La reina, como se la conoce en Rosiña, aspiraba a tener el total poder en la gestión de los negocios en la favela con su marido encarcelado. El aire en Rosiña olía a pólvora, muerte y sangre, como se ve en este impactante video. A disputa é entre dois grupos rivais da mesma facção. Bandidos trocam tiros dia e noite. Rogério no O sea, acató lo que sorprende de hoy es lo grande del operativo y la respuesta que tuvo ese operativo que realizaba los cuerpos de seguridad. Pero esto es una violencia que se vive prácticamente
toda la semana en todas las favelas de Brasil y en gran parte así de lo que son zonas populares en Latinoamérica que son controladas por grupos criminales relacionados a lo que es el mundo del narcotráfico, la extorsión, los robos, el secuestro, el lavado de dinero, todo ese tipo de cosas. A orden de su antiguo jefe, muy activo en la dirección de los negocios a pesar de estar preso en Rondonia, y decidió desafiarlo. El 13 de agosto de 2017, 3 hombres de confianza de NEM fueron encontrados brutalmente asesinados en un coche en la carretera de acceso a La Rosiña. O se va Esto parecía incrementando. un claro mensaje del segundo al mando. La cúpula de la facción ADA, controlada por NEM y La Reina, con el apoyo del tercero comando de la capital de Sao Paulo, un importante grupo narco, decidieron reaccionar y unir. Escuchen eso, ¿no? Grupo Comando primero de la capital de Sao Paulo. Ese lo estuvimos conversando hace un ratico. Uno de los grupos que hace vida en Sao Paulo y quien es el que controla las favelas de Sao Paulo y el tráfico de droga en Sao Paulo. Y es el archirrival o el enemigo a muerte de lo que se conoce como el Comando Vermelho, que era el que se hacía noticia hoy. Para desterrar a Rogerio de La Rosiña, quien aprovechó la ofensiva para hacer un pacto y contar con la ayuda de una facción enemiga, el temido y peligroso Comando Vermelho o Comando Rojo. O sea, terminaron haciendo el lugarteniente del que era el líder de la ADA, que era la organización que manejaba el tráfico de droga en ese tiempo en la favela, termina pidiéndole apoyo a, como decir, la organización que controla el tráfico de droga en Sao Paulo, porque ya él estaba perdiendo control en las favelas de Río de Janeiro, después que había sido detenido y había sido traicionado por su lugarteniente, que es Rogeiro. Y Rogeiro, sabiendo que ya se venía una represalia desde el punto de vista ya de una guerra, ya con armamento de alto calibre a disposición, hace contacto con una facción enemiga que es conocida como el Comando Vermelho o el Comando Rojo, que ya conocemos lo que fue sus inicios. Era una agrupación que estuvo relacionada con la resistencia a la dictadura militar de Brasil, con ideas relacionadas desde el punto de vista de la izquierda, pero que terminó después viéndose desviado todo lo que es su pensamiento y terminó viéndose involucrado en todo lo que es la estructura del mundo del narcotráfico. Este Comando Vermelho o Comando Rojo es el que termina siendo titular el día de hoy en lo que fueron los enfrentamientos en las favelas de Río de Janeiro con la policía de Río. Una de las organizaciones criminales más potentes del Brasil. A raíz de las alianzas narco es que se generó uno de los caldos de cultivo más violentos que recuerda la historia del crimen brasilera. El 22 de septiembre de 2017, el gobierno convocó a 950 miembros del ejército a Rosiña, luego de una jornada de pánico y terror generada por los tiroteos entre grupos narcotraficantes y la policía. Un comando de hombres equipados con armamento bélico pesado invadió esta favela para hacerse con el control de los puntos de venta de drogas más rentables de la Cidade Maravilhosa, justo cuando sucedía el festival Rock in Rio. El imperio de NEM era uno de esos puntos. Pero vieron cuando es que terminan accionando las autoridades, ¿no? Las autoridades accionan cuando hay algo que les puede perjudicar desde el punto de vista político y que si se ve como decir, este lado negativo de la sociedad en ese momento, de ese evento político que se esté dando, o evento, en este caso, de entretenimiento, pero que también te termina generando dinero a las arcas, en este caso, del alcalde o el gobernador de la ciudad, ahí es en donde se termina accionando, pero no es algo recurrente. O sea, no es algo que en realidad tú quisieras acabar como Estado, sino que es cuando a ti te beneficia políticamente, es cuando yo termino accionando, que es lo triste de la politiquería en Latinoamérica.
calientes de la venta de drogas en este evento y la policía pretendía limitar las actividades delictivas, pero los narcos no iban a permitir que les arruinaran el negocio. El tiroteo impactó en toda la vida de la ciudad. Unos 7.000 alumnos se quedaron sin clase y las 7 salas de salud del barrio, así como el comercio. Y ojo, eso terminó pasando ahorita de acuerdo a solicitud de las autoridades. Se suspendieron clases, tanto en escuelas que tienen clases así dentro de la tarde-noche, como en universidades, y también se les solicitó, como decir, al comercio cercano a la zona que cerraran y que si no tenías necesidad de salir o estar cerca de lo que era en esa zona, evitarlas como tal. Cerraron sus persianas en el afán de protegerse de las balaceras que disparaban tanto los narcos como las Fuerzas Armadas. El detonante fue que los delincuentes empezaron una disputa interna ordenada por NEM para amedrentar a Rogerio y que además pretendía desconcentrar el operativo policial que dificultaba la venta de drogas. Disparando a mansalva en el asentamiento, causando el terror tanto en la favela como en las avenidas de acceso, el narcoenfrentamiento salió del morro y llegó a las calles de la ciudad, causando terror incluso en la población civil que no habita la favela, como se puede ver en este siguiente video. Las situaciones de terror vividas fueron verdaderamente delirantes. La avenida Lagoa Barra estuvo cerrada por 4 horas, lo que generó filas de autos y un estremecedor temor en los conductores, varios de los cuales abandonaron sus vehículos por miedo a los tiroteos y se marcharon sin mirar atrás. Las escenas de pánico vividas por las personas de la favela que salían a trabajar y terminaron tiradas en el suelo esperando el fin de las ráfagas fueron la norma. Otro ejemplo de la locura que se vio fue en un autobús de pasajeros baleado e incendiado por jóvenes de la agrupación criminal. Imagínate, si aquí lo estamos viendo como, bueno, una locura, un autobús, bueno, las imágenes de hoy en la tarde eran varios los autobuses, vehículos, cualquier cosa que pudiese agarrar candela y que pudiese convertirse en una barricada para que no pasaran las autoridades, terminaban siendo usados por el Comando Bermelo para evitar los accesos a la favela dentro, en el marco de lo que eran los enfrentamientos. Permitir la fuga de varios jefes de la gavilla de narcotraficantes. Las imágenes hablan por sí solas. Mandaram fechar lojas e bares. Tiroteio? Mandaram fechar? E queimaram um ônibus. Os moleques vieram aqui e tocaram fogo no ônibus aqui, ó. Si bien es trágico que haya jóvenes e incluso niños en la ADA, hay que entender que los propios habitantes de Rosiña muchas veces se sienten protegidos por estos capos narcos, sufriendo una especie de síndrome de Estocolmo, en el que la víctima se enamora y se entrega a su captor. Yo en este tipo de cosas estoy Para bastante claro en el hecho de Para que entender esto, tú conozcamos no un puedes poco la echarle la culpa como tal a la población civil que habita en este tipo de lugares, porque primero no vives la violencia diaria que vive esa población, que no tiene nada que ver, pero que lamentablemente, bueno, por su situación económica, es el lugar en donde puede darse la oportunidad de poder acceder a una vivienda y poder estar con su familia. Y que lamentablemente, producto de lo que es la anarquía y lo que es la ocupación de estos grupos criminales, se terminan viendo envueltos en toda esta violencia y en todo que viven de manera diaria. Entonces a veces yo veo parte de la sociedad que termina recriminando a la población que vive en estos lugares, llámese favela, llámese villa, llámese en barrios, teniendo el lugar en Latinoamérica, y terminan como echándole la culpa de que, bueno, esos son los primeros culpables porque conviven con los delincuentes. Ah, pero anda tú y por lo menos vive una noche todo el grado de violencia que vive esta gente en el punto de vista de enfrentamiento, todo lo que es el tratar de evitar de que tus hijos se vean envueltos también con lo que vendría siendo el mundo de las drogas, evitar que caigan en eso. O sea, es algo bastante fácil y ligero decirlo por parte de la sociedad y a veces en algunos personajes políticos de que hay una convivencia también por parte de la población que vive en esos sectores. Pero es fácil decirlo desde el otro lado de la acera
sino como protagonista principal de la violencia que vive esa gente, que termina siendo, vuelvo y repito, la principal víctima de todo esto en cuanto a la violencia que generan los grupos criminales y la ausencia y la falta de defender los derechos que tienen esos ciudadanos, la ausencia que hace el Estado en cuanto a hacer caso omiso a esas realidades y a empezar a atacar de fondo esas realidades. Por eso es que en ese tipo de cosas yo soy bastante claro de que aquí no se aplica ni la teoría del síndrome de Estocolmo ni nada, sino que son realidades que es fácil decirlo desde el otro lado de la acera y no cuando se vive eso día a día. Historia de los carismáticos y irreprochables líderes de esta caliente y peligrosa favela. Antonio Bonfim López, mejor conocido como Nem, nacido en 1976, es uno de los personajes más importantes en la historia de Rosinia. Como Dono do Morro, o líder de la favela, Nem impuso allí su imperio entre el año 2005 y su arresto 6 años después. Las autoridades dijeron entonces que su organización contaba con por lo menos 200 hombres armados con artillería de guerra y elementos modernos de telecomunicación, y facturaba más de $5 millones. En ese entonces, 200 hombres. ¿Usted sabe cuánto está diciendo las autoridades que tiene el Comando Vermelo y ahora todo lo que son las agrupaciones criminales que hacen vida en las distintas favelas de Río de Janeiro? Nada más. Datos que maneja las autoridades de seguridad ciudadana, se habla cercano a los 50.000 miembros entre personas que manejan el ala, como decir, militar, entre personas que manejan el ala que es todo lo concerniente al tráfico de drogas, lo que vendría siendo las estructuras de liderazgo y lo que vendrían siendo los vigilantes, que son las personas que terminan echando el dato cuando alguna policía está cercana al lugar, los que terminan siendo los distribuidores de la droga. O sea, imagínense el poderío en cuanto a estructura, que tú terminas hablando hoy de que, bueno, deteniste a 80, hubo 80 detenidos y hubo una cantidad de fallecidos relacionados a ese grupo. Es prácticamente un porcentaje mínimo en comparación a lo que es el tamaño de la estructura de la organización criminal. Al mes con la venta de cocaína, además de otras drogas. Este personaje parece haber salido de la imaginación de un guionista. Cuando era joven, trabajó durante años como repartidor de la revista asociada a la principal compañía de internet y de televisión por cable. Durante 25 años se resistió a la tentación que la vida de los narcos ejerce en muchos jóvenes de la favela. Sin embargo, en 1999 acabó rindiéndose y cayendo en sus redes para poder costear los carísimos tratamientos médicos de su hija de 9 meses, a la que le habían diagnosticado una rara enfermedad que requería un procedimiento millonario para... Imagínense cómo termina dándose el nacimiento de un personaje tan negativo para la sociedad. Una persona que terminaba apostando a el poder querer levantarse y querer luchar y querer conseguir, pero que desde el punto de vista también de quizá verse obligado, producto de toda la realidad que vivía y después obviamente afrontar lo que era un tema de salud familiar, termina convirtiéndose aquel personaje que era solamente alguien que trabajaba como un trabajador de encomiendas, a convertirse en el líder de uno de los grupos criminales más fuertes que se han asentado en lo que es el tema de las favelas en Río de Janeiro. Para su cura. Debido a sus orígenes honestos y humildes, Nem sabía cómo relacionarse con la población de la favela, lo que lo hacía aún más inteligente y peligroso que el criminal promedio. Su estrategia de ascenso al poder fue extremadamente sofisticada. El capo narco compraba canastas de comida para la comunidad local y les proveía servicios de contención como clases de capoeira y artes marciales para los niños. Lo típico que hace cualquier líder que empieza en el mundo del narcotráfico, o podemos ver en lo que fue la historia de Pablo Escobar, cómo termina captando a esa población a través de lo que es la falta de atención del Estado, en donde el Estado no termina llegando
termina apareciendo la mano del narcotráfico a través de la ayuda económica, a través de la ayuda humanitaria, a través de supuestamente querer a la población en donde ellos hacen sus negocios ilícitos, pero es solamente la manera como terminan queriendo comprar o arropar a la población civil. La población civil, obviamente, termina viendo de que el Estado no lo termina ayudando, que lo termina ayudando es el otro. Y entonces cuando ven que vienen estos enfrentamientos y que puede verse afectado lo que vendría haciendo esa ayuda que no llega del Estado, obviamente que termina poniéndose del lado de quien es el criminal, que es lo incongruente que ocurre, pero es parte de esa disociación que se termina presentando en estas situaciones en cuanto a lo que es el tema de la violencia de estos grupos criminales, toda la influencia que tienen ellos a través del poder que manejan en la población con la que conviven en esos lugares en donde terminan convirtiéndose en estas agrupaciones criminales tan poderosas relacionadas al narcotráfico. O pasajes de bus para que los vecinos visitaran familiares en el noreste de Brasil. Este tipo de actitudes y su inescrupulosa necesidad de ascender a la cima de la organización le garantizaron una trayectoria meteórica en el mundo del crimen. Es considerado por algunos un demonio y por otros una especie de Robin Hood carioca. Otra regla que tenía este capo narco era comprar a potenciales enemigos para evitar en principio enfrentamientos sangrientos. Sin embargo, cuando había que amedrentar a un competidor, se le aplicaba la violencia más explícita. La principal táctica de Nem para garantizar su propia seguridad como jefe de la operación en Rosinia y lidiar con las autoridades fue el soborno y la corrupción. Muchos policías, abogados y gente del gobierno se convirtieron en socios importantes. Nem llegó a ser el... Por eso es que es importante hacer estos recordatorios, porque aquí no solamente es población civil la que se ve afectada en toda la trama desde el punto de vista del hecho de la corrupción, sino también el policía que se hace loco a la hora de saber dónde se distribuye la droga, el político que se hace loco para pasar desapercibido las acciones que cometen estos grupos, sea desde el punto de vista como alcalde, como gobernador, como diputado. Y por eso es que vuelvo y repito, lo que pasó el día de hoy tiene que tener un trasfondo mayor, desde el punto de vista de que algo tuvo que haber ocurrido en cuanto a esa relación de la política con estos grupos criminales que se terminó rompiendo, ese pacto que se tenía y que terminó generando este operativo, más allá de que vengan y digan que no, que es una investigación que tiene un tiempo llevándose a cabo, que panga ya, mentira, porque detrás de esto siempre tiene que haber una conexión política sucia con estos grupos criminales, porque son los que le terminan manteniendo la paz cuando ellos necesitan que se mantenga la paz para una imagen desde el punto de vista político, y son los que terminan también coaccionando al votante en este tipo de lugares a la hora de que existan las elecciones, y terminan coaccionando el voto de acuerdo al político que les termina soltando la plata o les termina soltando algún tipo de negociación. Por eso es que es bastante raro el mega operativo que se estaba dando hoy, porque es algo que es rutinario, que está ocurriendo, pero que se termine dando en el marco de todo lo que está pasando en el interno de Brasil, y también en el marco de lo que está ocurriendo en la región, es bastante, pero bastante raro. El hombre más buscado de la historia de Brasil. Finalmente fue detenido por la policía en noviembre de 2011, cuando intentaba huir de Rosinia escondido en el maletero de un Toyota Corolla negro. Y aquí, cuando ocurren este tipo de casos, de que no, que terminan deteniendo a un líder de la broma, y como lo terminan deteniendo es porque termina perdiendo sus conexiones con la policía, termina perdiendo sus conexiones con el ámbito político, le terminan soltando la mano, terminan estos, tanto la policía como el político, teniendo conexiones con lo que va a ser el futuro liderazgo
que es el que termina traicionando a este que terminan deteniendo. Eso es así, eso es cíclico. Este tipo de hechos son cíclicos en este tipo de organizaciones criminales. Al ser capturado, Nem no solo fue separado de su hogar y de su imperio, sino también de su mujer. Danubia Rangel, la mujer de Nem, es una joven rubia de 33 años que se había pasado las semanas anteriores a su detención mostrando su belleza en Instagram y jactándose de ser la reina de Rosinia. Con un largo historial delictivo y mucha experiencia en el negocio de la droga, Danubia era conocida como la Viuda Negra porque había estado casada con otro narco que fue asesinado por la policía y como la Sheriff por sus amplias responsabilidades en la Rosinia que implicaban desde el manejo narco hasta los robos a habitantes de la favela, como el que verás a continuación. No acredito nisso. Ele roubou um morador. Ai, meu Deus. Tira leite. Calma, calma, minha filha. Pelo amor. A finales de septiembre, previo a su detención en 2017, tras una larga investigación policial, había sido expulsada de la Rosinia por su enemigo número 1, Rogerio 157, y se había escondido en casa de una amiga para escapar al cerco policial. Allí permaneció conectada con el mundo a través de Instagram, hasta que fue apresada. Lo peor para ella no fue tener que rendir cuentas por el alto contenido de violencia y narcotráfico que ella y su marido mantenían en el castigado Morro brasilero, sino tener que soportar la humillación de aparecer en los periódicos luciendo un look muy poco glamoroso y bastante diferente del que presumía en las redes sociales. Conozcamos ahora al último gran protagonista de esta violenta contienda. El apodo de Rogerio Avelino da Silva se debe al artículo 157 del Código Penal que tipifica el robo, lo cual muestra que hace gala de su carácter de delincuente. Originario del estado de Minas Gerais, comenzó su carrera en el crimen vendiendo objetos robados por los narcos. Su popularidad alcanzó el tope en el año 2010, cuando invadió un hotel de lujo en el barrio de São Conrado junto a una decena de criminales de la Rosinia después de una operación policial en su favela. Los criminales armados con fusiles, pistolas y granadas tomaron 35... Parte del expediente que empieza el currículo que empieza a generarse estos criminales con el objetivo de hacerse visibles por lo que vendrían siendo los altos jerarcas de estas organizaciones. Y después la ambición de poder es tan grande que después te terminas convirtiendo en el traidor de quien te terminó dando la chance de llegar a esa alta jerarquía. Es lo que terminaba ocurriendo con Rogerio. 5 rehenes entre huéspedes y trabajadores en el resort, generando el caos. Si bien este había logrado quedarse con el imperio criminal de Nem, poco le duró el trono. Este narcotraficante y líder criminal fue detenido en diciembre de 2017 en un operativo que involucró a 2.900 miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil y de las Fuerzas Policiales de Río de Janeiro. Durante su reinado había incluso empeorado las condiciones de vida de la gente de Rosinia, hundiéndolos en la más oscura criminalidad de la... Ahí donde llega la pregunta. No es que fue detenido rápido, es que necesitaba ser detenido rápido por las autoridades porque no tenía control, las autoridades no tenían control sobre ese personaje. Como quizás en su momento lo pudieron haber tenido con el otro, con Nem, durante un periodo de tiempo. Y esto, por eso que te digo, la política siempre va a estar relacionada, la política y los cuerpos de seguridad siempre van a estar relacionados con este tipo de organizaciones criminales. Que aún hoy no pueden salir. El día a día en la favela se ve muy parecido a este material grabado por los vecinos. Caramba. Olha dois, olha o outro, mano. Además de la venta de drogas, este narco había implementado una especie de milicia dentro de la favela, es decir, una red de extorsión parecida a la camorra napolitana, que controlaba las principales actividades económicas de la Rosinia. Los hombres de Rogerio cobraban impuestos a los comerciantes y a los mototaxistas. Por ejemplo, habían duplicado el precio de la garrafa de gas para financiar la compra de armas.
Esto enfureció a Nem, dado que iba en contra de sus principios, ya que era conocido por su perfil asistencialista. A pesar de que los principales capos narcos han sido detenidos, el terror y el crimen en las calles de Rosinia sigue tan vigente como entonces. La gente describe a la favela como un infierno con escenas salidas de una película de terror, como una calle llena de sangre y cuerpos decapitados y quemados. El ruido de las balaceras es solamente una música más que entra por la ventana de los vecinos, que tienen miedo de salir de sus casas hasta para ir a trabajar. Son básicamente presos en sus propios hogares y en su barrio. La violencia no solo aparece con los narcos, sino que las autoridades desesperadas también despliegan brutales operativos en el intento de frenar a los nuevos delincuentes. Helicópteros, redadas y tiroteos son moneda corriente en el morro brasilero. Estos enfrentamientos riegan de cadáveres acribillados o apuñalados los angostos pasillos de Rosinia. Los vecinos, que suelen tener sus calzados manchados de tanto caminar entre sangre narco o de las autoridades, se pregunta si alguna vez podrán tener paz y disfrutar del paradisíaco paisaje de las playas de Ipanema. Pudiesen tenerlo, lo único es que no hay la voluntad política de hacerlo. Y a saber cuántas víctimas terminaron, que no tienen nada que ver con los grupos criminales, terminaron formando parte de los muertos el día de hoy, que hasta los momentos se hablaba de 64 como tal. Otro videito que quería traerle relacionado con esta misma temática para que conozcamos un poco más de lo que terminaba ocurriendo hoy, era este video que habla de la conocida organización criminal como el Comando Vermelho. Yo y repito, que tenía sus orígenes por allá en la década de los 70, que formó parte de esos grupos que resistieron a la dictadura militar brasileña, que tenían ideología relacionada a lo que es pensamientos de izquierda, pero que así como grupos como la FARC, como el ELN, como Sendero Luminoso, todos esos grupos que han ocurrido en distintas partes de Latinoamérica y entre ellos Brasil, terminaban desviando después todo lo que era su lucha o su pensamiento, porque eran arropados por lo que era el poder y las ansias que termina generando de poder todo lo que es la estructura cuando llega lo que es el tema del narcotráfico y todo lo que eso influye en este tipo de organizaciones que en algún momento iniciaron como algo y después terminan convirtiéndose en lo peor de lo que ellos en sus inicios, con lo que ellos en sus inicios luchaban. Contradicciones totales que se terminan dando en este tipo de organizaciones. Y este videito bastante corto de 8 minutos nos habla de lo que es la letal Comando Vermelho, que era la que se terminaba enfrentando el día de hoy en las calles de Río con lo que eran las autoridades. Vamos a ver este video. Robo, sicariato. Esas son algunas de las actividades que definen al Comando Vermelho, una de las mayores y más temidas organizaciones criminales de Brasil. Desde su creación durante la década de los 70 se ha convertido en una amenaza nacional, pero también supo traspasar los límites de su país para ganar presencia en territorio de Paraguay, Bolivia y Argentina. En todos estos años cosechó aliados, pero también enemigos con los que ha compartido sanguinarios enfrentamientos repletos de muertes. Por eso, para conocer más sobre la organización, en este video de Militarmente, repasaremos la historia y el presente de Comando Vermelho, desde las favelas más pobres de Brasil hasta las rutas del narcotráfico en América Latina. Cuando hablamos del Comando Vermelho o Comando Rojo en español, debemos saber que nos estamos refiriendo al grupo criminal más antiguo de Brasil.
Sus orígenes se remontan a una alianza entre criminales y militantes izquierdistas que fueron recluidos en las mismas cárceles durante la dictadura militar brasileña entre 1964 y 1985. Las terribles condiciones en la prisión de Cândido Mendes en la isla Grande de Río de Janeiro llevó a los reclusos a unirse para poder sobrevivir dentro del sistema. Inicialmente conformaron una organización miliciana izquierdista a la que llamaron Falange Vermelho, pero pronto abandonaron su ideología debido a que el grupo se involucró cada vez más en el crimen organizado, y la prensa empezó a llamarlos Comando Rojo. Su fundación oficial se dio hacia 1979, con Rogério Lemgruber como artífice. A partir de ese momento, el grupo se extendió también por fuera de la prisión y llegó a las calles de Río. Los miembros que se encontraban en libertad tenían la tarea de proporcionar dinero a los que estaban presos, y para eso incursionaban en actividades criminales como el robo a bancos. Gracias al botín generado, ofrecían una buena calidad de vida a quienes se encontraban en la cárcel, y además financiaban sus intentos de fuga. No obstante, el rápido crecimiento de la organización permitió que para los años 80 el Comando Vermelho fuera considerado un socio ideal por los cárteles colombianos cuando comenzó el auge del comercio de cocaína. Ahí fue cuando termina desviándose lo que vendría siendo las ideas orígenes del grupo, y obviamente ya forma o tiene un carácter ya de organización criminal, en este caso relacionada a lo que es el tema del narcotráfico, y cómo esto empezó a posicionarse cada vez más en las distintas favelas de Brasil, específicamente en las de las grandes ciudades. La red que había tejido con su influencia en cárceles de todo Brasil ofrecía la estructura y organización adecuada para recibir y distribuir grandes cantidades de droga. Por eso los miembros que no estaban tras las rejas comenzaron con una nueva tarea, la de conformar pandillas armadas para apoderarse de los territorios de comercio del narcotráfico. El grupo obtuvo el control de muchos barrios pobres de Río de Janeiro que habían sido abandonados por el Estado, estableciendo un sistema paralelo de gobierno en las favelas y proporcionando empleo a los habitantes que por mucho tiempo habían estado excluidos de la sociedad brasileña. El crecimiento del Comando Rojo no tenía competencia, y para la década de los 90, cuando cayó la influencia de los jefes del juego de azar ilegal, se convirtió en el principal grupo de crimen organizado de Río de Janeiro. Para 2005 controlaba al menos la mitad de las áreas más violentas de la ciudad, aunque ese porcentaje bajó en los años siguientes, sobre todo debido a un programa de pacificación policial que buscaba llevar mayor presencia de las fuerzas estatales a las zonas dominadas por el crimen. Así se redujo considerablemente la... Estos temas de pacificación, y siempre lo he visto como un aguaje, todo un teatro que se termina generando con los políticos de turno y las organizaciones criminales. Un tema de que, bueno, yo respeto el territorio donde tú te involucras, pero déjame por lo menos posicionar seguridad en algunos lugares como para dar generar un ambiente de seguridad. Eso sí, realiza tus operaciones criminales sin estar alardeando tanto. Pero si te come la luz, en el sentido de que te llega a alborotar mucho, te vamos a caer. Pero es simplemente el aguaje y el teatro que terminan armando políticos, o partidos políticos o políticos como tal, con estas organizaciones criminales. La influencia del grupo a comienzos de 2010, pero esta estrategia de seguridad tuvo pocos efectos en el largo plazo y no logró hacer desaparecer por completo al núcleo de la organización criminal, que fue recuperando su fuerza. Además, si bien la presencia que el Comando Vermelho tiene en Río de Janeiro es uno de sus grandes bastiones, con el correr del tiempo se ha vuelto particularmente fuerte en otras zonas como San Pablo y el norte de Brasil, en el estado de Amazonas y el Mato Grosso. Por otra parte, fuera del país... Imagínate el alcance y el avance que ha estado teniendo a lo largo de los últimos 20 años.
Por eso es que prácticamente es un grupo insurgente a lo interno de Brasil. O sea, el día que esa gente se le huele la tapa y quiera comenzar una guerra a lo interno de Brasil, por lo menos la capacidad de inicio la tiene. El grupo opera en Paraguay y Bolivia, y los informes de 2022 sugieren que ha comenzado a expandirse a la Guayana Francesa. También está involucrado en una guerra territorial en curso en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, donde la organización busca controlar la ciudad colombiana de Leticia. Argentina tampoco se queda afuera de las aspiraciones del Comando Rojo, ya que en la triple frontera que comparte con Brasil y Paraguay se llevan a cabo diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas y de armas. Incluso líderes de la organización criminal atrapados por la justicia han demostrado tener nexos en las provincias de Misiones y Corrientes, como los casos de Marcelo Piñeiro, alias Piloto, y Pinto de Brun, apodado Maestro. Estos casos permiten conocer un poco más sobre la estructura del comando, ya que es descripta como una red de actores independientes, más que como una organización estrictamente jerárquica dirigida por un solo líder. De todas maneras, la historia del grupo criminal se encuentra con nombres que sobresalen debido a su influencia, como Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beiramar. Fue considerado en su momento el mayor narco de Brasil, acusado por los delitos de lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas. Lo detuvieron en 2001 en suelo colombiano cuando intercambiaba armas por cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Ahora se encuentra encarcelado y acumula penas por más de 300 años, incluyendo una sentencia como responsable de un motín en el que perdieron la vida 4 reclusos en 2002. De todas formas, las autoridades aseguran que continúa dirigiendo cuadrillas desde el presidio. Realidad bastante factible que se puede dar en cualquier cárcel de Latinoamérica. Esta capacidad de controlar las acciones criminales desde una cárcel es parte de la esencia con la que nació el Comando Vermelho y fue replicada a su vez por otros grupos como el Primeiro Comando da Capital o PCC, creado en... El PCC, que es el que llaman Primer Comando da Capital, es el que tiene el manejo del tráfico de drogas en Sao Paulo, pero actualmente vendría siendo el rival o el enemigo directo del Comando Vermelho en Brasil en cuanto a la lucha por el territorio para poder tener dominio del mismo y poder tener acceso libre a lo que es el tráfico de drogas en esa zona. Estos son realmente los dos grupos de mayor fuerza, obviamente, primero el Comando Vermelho y después el PCC, el Primer Comando da Capital, que si se recuerdan del otro video, son los que terminan generando el apoyo desde el punto de vista de armamento a lo que era la lucha interna que tenía el ADA como organización que traficaba drogas con lo que era el liderazgo de NEM y que después terminó teniendo como líder por pocos meses a Rogério, que había traicionado en su momento a NEM y había traicionado también como tal los códigos que manejaba NEM dentro de la favela como tal de principal, que es la Rocinha, que es la favela, como decir, más importante de Río de Janeiro. En San Pablo. La organización fue un fuerte aliado del Comando Rojo hasta que las relaciones se rompieron en 2016. El crecimiento del PCC generó la ambición de controlar el negocio del narcotráfico por sí mismo y rompió la vieja alianza generando una ola de violencia en las prisiones brasileñas, donde había representantes de ambas facciones. Durante el año siguiente el conflicto continuó, ya que el Primeiro Comando... ¿Ustedes se recuerdan de esas noticias en donde ocurrían hechos bastante violentos en las cárceles en Brasil? Por allá 2016, 2017... que fueron noticias no solamente local, sino que abarcaron noticias a nivel internacional. Bueno, tenía su origen en los enfrentamientos y las rivalidades entre el PCC y el Comando Vermelho o Comando Rojo. Comando da Capital buscaba reducir el poder de su rival formando alianzas con las pandillas enemigas y captando exmiembros del propio Comando Rojo, con el fin de asumir el control sobre el tráfico de drogas en las zonas de influencia del grupo.
Desde entonces, la disputa se ha extendido a Bolivia, donde los dos grupos luchan por el control de las rutas del narcotráfico en el departamento fronterizo de Santa Cruz. Además del PCC, los principales enemigos del Comando Vermelho son las milicias compuestas por agentes de las fuerzas de seguridad. Imagínense que a veces la mediática te termina llevando a que a veces todo se concentra desde el punto de vista de la droga en algunos países, obviamente como Colombia, Perú, Ecuador, pero no se habla del avance y del poder que tienen lo que son estos grupos criminales brasileros y cómo se han expandido a lo largo de lo que es todo Sudamérica, en por lo menos los últimos 20, 30 años. Seguridad retirados y en servicio, y dos grupos criminales de Río, Amigo dos Amigos y Tercer Comando Puro, una facción disidente del ya inexistente Tercer Comando, creado por antiguos miembros del Comando Rojo. El grupo también Y eso es una realidad que se repite, eso es como un ciclo. Ya dentro de unos años te olvidarás que existe y ahora apareció otra facción y esta facción se termina comiendo a esta y termina quedando, perdura en un tiempo en específico, pero es la realidad de lo que son estas organizaciones criminales. Es un ciclo constante de guerras, rivalidades, por el tema de acceder al poder máximo que es el control de la droga como tal. Y después todo lo que deriva en eso, extorsión, robo, secuestro, lavado de dinero. Tuvo una alianza desde 2015 con la Familia del Norte, una poderosa organización criminal con sede en la metrópolis amazónica de Manaos. Sin embargo, ambos grupos rompieron su cooperación en 2018 por disputas internas, y en 2020 la alianza se rompió definitivamente cuando el Comando Rojo atacó a la Familia del Norte en Manaos. La capital del estado de Amazonas se despertó en el mes de enero pintada de rojo con las siglas del Comando Vermelho en sus paredes, los cantos desde la prisión y sangre derramada por doquier en sus barrios más pobres. Las calles se convirtieron en el campo de batalla entre las pandillas del narcotráfico y como resultado de la violencia se registraron 106 homicidios, a los que se sumaron otros 55 durante febrero. La campaña permitió que el Comando Rojo lograra el control del 80% de los barrios de Manaos. En la actualidad, una preocupación creciente para el grupo criminal más antiguo de Brasil es el ritmo en el que las favelas de Río de Janeiro bajo su control han sido objeto de violentas redadas policiales. No es raro encontrar operativos donde los enfrentamientos entre narcos y las fuerzas de seguridad dejan veintenas de muertos, incluyendo a personas inocentes que viven en los barrios marginales. Según un estudio realizado en 2021, los barrios del Comando Rojo sufrieron 4 veces más operativos por parte de la fuerza pública que los que estaban bajo control de sus enemigos. Además, la pérdida de territorio a manos de las milicias podría convertirse en una amenaza real para el control territorial del grupo en el futuro. De todas formas, el Comando Vermelho ya ha pasado por periodos difíciles tras la ruptura de viejas alianzas y violentas disputas, y aún así continúa siendo uno de los más poderosos y temidos grupos criminales de Brasil. Es la realidad y se vivió el día de hoy, 28 de octubre del 2025, cuando era noticia Brasil, específicamente la ciudad de Río de Janeiro, con estos enfrentamientos muy, pero muy violentos que se vivieron en lo que fue inicio de la tarde y ya final de la tarde en Río de Janeiro, y que está ahí como la tensión en el ambiente de lo que pueda ocurrir en la noche de hoy 28 y posible madrugada del 29 en cuanto a posibles represalias que puedan generar estos grupos violentos por lo que fue el mega operativo de más de 2.500 efectivos que llevaba a cabo la policía de Río de Janeiro, y que terminaba dejando unos 60, por lo menos como cifras oficiales, hasta hace 1 hora y media, 2 horas, de 64 fallecidos, entre ellos 4 policías y más de 80 detenidos, específicamente 81. Me imagino que en las próximas horas este tipo de cifras pudiesen variar y también dar detalles de quienes como tal terminaban siendo las víctimas fatales
y cuáles fueron las detenciones, si ocurrieron como tal detenciones en este caso, de figuras principales de esta banda delictiva, de esta organización criminal conocida como el Comando Vermelo o el Comando Rojo.